Y muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los borrachos y cerveceros artesanales que nos están escuchando. El día de hoy tengo de invitado a una persona que es un ingeniero en alimentos con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria y de bebidas, trabajando en innovación, ingredientes, evaluación sensorial, soluciones para desarrollo de productos. Miguel Madrid, ¿cómo estás? Bien, Ronald, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, carnal. Muchas gracias principalmente por aceptar la invitación. Ya tenía ganas de platicar aquí, hacer hasta de cierta manera una colaboración, no solo como cervecera, sino también en podcast, porque digo, también tienes ahí tu proyecto. Pero dime cómo ha estado la semana, todo. Muy bien, primero que nada, muy contento de que hayas pensado en mí para invitarme aquí a platicar un poquito en tu podcast. Voy a hacer ahí una pequeña nada más corrección. De profesión, soy mercadólogo y publicista, ¿cómo ves? Oh, ok, ok. Pero sí estoy metido en la industria de alimentos y bebidas desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, mi currículum y toda mi, digamos, trayectoria se ha ido hacia el mundo de las fábricas, los alimentos, etcétera. La cerveza no es lo único o el único alimento o bebida con el que he trabajado. Ya antes estuve en la industria del chocolate, estuve también muchos años ahí y estoy muy bien. Fíjate, aquí en Veracruz, en México, está haciendo un calor horrible. Ahorita yo creo que vamos a estar como unos 34 grados. La sensación térmica están diciendo que estamos llegando a los 50. Es una locura. Entonces, pues la verdad es que muy contento, pero también muy acalorado. Entonces, muy, 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 muy fácilmente, seguramente ahorita se nos va a antojar abrir una chela o alguna cosa así, o platicar de chelas, etcétera. Y pues adelante, ¿no? Aquí a lo que te puedo ayudar, a lo que podamos nutrir aquí en este tu podcast. Y que sí, que también, como habías mencionado, al yo tener uno que está dentro del universo de la Unión Cervecera Independiente, también de repente me dan ganas de que la gente que escucha, o más bien la gente con la que participamos mucho, sobre todo en canales como WhatsApp, ¿no? Que nos estamos intercambiando mucha información, pues de repente podamos convivir y coincidir y estar y escucharnos y platicar y etcétera. Y a mí me dan ganas de invitarlos a todos, absolutamente a todos, para que platiquemos. Pero a tus órdenes, tú dirás cómo empezamos. Pues, primeramente, ¿cómo fueron así como la vida de una persona, no? De cómo empezaste en pañales en toda esta industria, al igual que tú, yo también estuve estudiando otra carrera. Digo, yo soy licenciado en Derecho, empecé en la política y todo, porque ahí veía House of Cards y según yo así se manejaba. Pero no, o sea, no, fue algo que totalmente no me gustó y pues bueno, empecé a vender cerveza, ¿no? Pero platícame tú, ¿cómo fue que pasaste de estudiar una carrera que puede ser para muchas otras industrias también, Ujú. y luego ya irte yendo hacia dentro de los alimentos y luego ya la cerveza artesanal, ¿no? Y sí, mira, es una excelente pregunta, porque precisamente yo fui uno de esos estudiantes que no tuvo una buena orientación vocacional cuando fue joven. Ya sabes, aquí en México es muy común que tengas una materia que se llama, es una optativa de orientación vocacional, y entonces ahí te van a decir cuáles son las carreras que hay vigentes, cuál es tu perfil y hacia dónde te tienes que dirigir. Yo, pues cometí el error de confiar en lo que me decía esta materia y me fui a estudiar primero ingeniería en ciencias de la computación, ingeniería en sistemas computacionales, y nada, no me encontré, no me hallé. Entonces, con el paso del tiempo, pues yo, empecé a trabajar mientras todavía tenía necesidad de estudiar, porque no quería quedarme sin una carrera. Y, fue que empecé a trabajar en varios lugares que me fueron abriendo como el camino, y más bien yo encontré mi camino en la vida para saber qué es lo que iba a estudiar. ¿Por qué? Porque como todos empecé en ventas, ¿no? Empecé, ¿cómo se llama? Trabajando en atención a clientes, en ese tipo de empleos en donde si te gusta, sabes que eres de ahí. Si no te gusta, te escupen, te botan, ¿no? O sea, Eso sí. son cosas que odias y que no quieres volver a hacer en tu vida. Para mí no, para mí sí fue algo bastante grato, y entonces ahí empecé a abrir un camino por donde yo noté que lo que yo quería hacer era dedicarme a la mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, etcétera. Y fue que fui obteniendo puestos o trabajos de esta índole. Sin embargo, mientras estaba estudiando mercadotecnia y publicidad, las materias en las que yo mejor me calificaba eran estas materias en donde tenía, que construir proyectos, tenía que gestionar proyectos, tenía que hacer una investigación real, pesada, concisa, bien concentrada de algo que pudiera lanzar al mercado, y ponerlo a prueba. Entonces fue así que esas eran mis mejores materias. Y hice a lo mejor, productos que ya no los recuerdo en este momento, pero hice algunos productos que de eso se trataba, ¿no? Se trataba de ver cómo ibas a venderlos después.
Los productos que yo seleccionaba siempre eran alimentos y bebidas, siempre eran proyectos de alimentos y bebidas. Fue así que llegué entonces al mundo de la manufactura, o la fabricación de alimentos, en donde la primer gran oportunidad que tuve de esa forma fue en una empresa de chocolate, en una fábrica de chocolate, donde estuve trabajando primero como gerente de ventas, y después se me brindó la confianza de tener ya la gerencia operativa de esa unidad de negocio, y entonces ya le metía las manos yo a la manufactura, a la fábrica. Entonces, eso me gustó muchísimo. Mientras estaba ahí, el chocolate me gusta, eso es algo que no he de negar, pero no es lo mío. Entonces, mientras estaba en esta industria, a mí siempre me ha gustado la cerveza. Yo tenía una banda de rock, yo tocaba, me gustaba mucho estar, digamos, en los bares, en este mundo, y conocí la cerveza, la importada, ¿no? La primera cerveza que yo probé importada fue Carolus. Fue una cerveza que a mí me abrió, yo creo que el mundo, porque yo estaba acostumbrado, ya sabes, a Corona, estaba acostumbrado a Victoria, estaba acostumbrado a Pacífico, Sí. etc. Pero probé Carolus, y al probar Carolus, mi mundo cambió, mi visión acerca de las cervezas cambió. Entonces, yo ya sabía que la cerveza me encantaba, pero no como simple, vamos a decirlo, consumidor. Siempre quise saber qué había detrás de estas cervezas que estaban importadas, etcétera. Y fue que empecé a tomar, mientras trabajaba en la industria del chocolate, cursos de homebrew como cervecero, para que yo pudiera adentrar. Yo siempre soñé que mi siguiente paso, después de trabajar con chocolate, iba a ser tener mi propia marca. El día de hoy tengo mi marca, pero no la produzco. Ujú. Pero siempre empecé a buscar todo eso, ¿no? Empecé a ver cómo se hacía, empecé a hacer cerveza, tomé cursos en Cancún, de ahí tuve la oportunidad de ir un ratito a Estados Unidos, fui a Nueva York y tomé algunos cursos de apreciación y también de homebrew allá en Estados Unidos, con un lugar que creo que ya cerró, que se llama Bitter Nesters. Este, que creo que, por cierto, era la única tienda de artículos de homebrew en Nueva York. Este, y pues ahí fue como empecé a aprender todo esto, empecé a aprender, ya a caer en el mundo de la cerveza independiente, de la cerveza artesanal. Empecé a hacer mis lotes, recuerdo que hice una doble IPA, que esa fue la primera cerveza que hice, obviamente supervisado, hice una doble IPA. Seguramente salió horrible, pero es la primera cerveza, te enamoras y sabes que para ti sabe deliciosa, ¿no? Y para Sí. todos los que la prueban también lo mismo. Am, Hice un aporte, recuerdo que hice en Estados Unidos varios sales, y fue que regresé a México. Al regresar a México dije: "Ya no me quiero dedicar a hacer nada que no tenga que ver con la cerveza". Y al regresar a México, específicamente a Puebla, empecé a trabajar en Cholula en una cervecería, también desde el puesto ese ya fue asistente de dirección. Am, y entonces ahí empecé también a seguirme desarrollando, etcétera, pero estuve muy poco tiempo. Ya después fue que por alguna razón me hablaron de Cervecería Heroica, que creo que es donde la mayoría de la gente me conoce, y lo mismo, entré como gerente de ventas, pero, pues, siempre he tenido esta facilidad con respecto a la dirección, a grupos, liderazgos, etcétera. Presenté mi proyecto, evidentemente no es que me hayan regalado algún puesto como director general de esta cervecería, y el proyecto gustó, y entonces dijeron: "Vamos adelante, o sea, echa a volar todas las ideas que tienes, y aquí te apoyamos". Y entonces fue así que ya en el mundo de la cerveza independiente, yo creo que ya he de contar entre unos, yo creo que 7 u 8 años, en donde ahorita, pues, evidentemente te estoy resumiendo cómo fue que entré a este mundo, pero, pues, con varias experiencias, tanto, te decía, en Cancún, en Nueva York, en Cholula y aquí en Veracruz, y pues con ganas todavía de hacer mucho más por la industria, aunque como bien mencionas, ahorita también ya traigo en mi cartera, o digamos, vamos a decirlo así, en mis marcas, pues algo ya más que hablar, que digamos que no es que solamente cerveza. También ya estoy hablando mucho de emprender, estoy hablando mucho de liderazgo, pero desde una óptica diferente, que si quieres más al ratito platicamos, ¿no? De qué se trata. Okey, okey. Entonces, tú, por ejemplo, empezabas también con la parte de producción, pero sin nunca dejar al lado la parte como administrativa, por así decirlo, ¿verdad? Es correcto, exactamente. O sea, siempre he querido tener las manos, ahí bien involucradas en el tema de la cerveza. Entonces sí, tienes toda la razón. O sea, a pesar en la chocolatería, o sea, yo sabía hacer chocolate. En la industria de la cerveza independiente sé hacer cerveza. Obviamente, hay algunos fierros que a lo mejor no voy a manejar,
a lo mejor echó a perder un lote grande de cerveza, o a lo mejor la tecnología ya rebasó mi conocimiento. Entonces, sí te puedo decir que como operador, sí, sí soy todavía mucho más sesgado en la información, no tengo toda la información, porque me he dedicado muchísimo más a la parte gestora, pero sí, o sea, cervezas de aniversario, cervezas especiales, cervezas colaboraciones, etcétera. He estado ahí presente, moliendo, cargando, macerando, y ya hay algunas cosas que te digo que fueron a lo mejor ya muy específicas, que ya como homebrewer, que es específicamente lo que yo soy, no soy un ingeniero, etcétera, químico, biólogo o ingeniero en alimentos, pues a lo mejor ya me rebasan y entonces, como dicen, ¿no? O sea, hay que dejarle las cosas a quien mejor sabe ejecutarlas. Y yo siempre he sido, digamos, como un fiel aprendiz en ese sentido, y siempre he sido curioso. Y cuando alguien más está ejecutando algo que yo no sé, ahí junto, ¿no? Paradito para ir aprendiendo. Pero sí, amigo, así es como ha sido mi mundo. Entonces, aunque parezca que no, pienso que sí he estado más involucrado en más cocciones de las que parece, a lo mejor, Sí. más que a lo mejor trato muchas veces en los grupos de WhatsApp, este, y de forma independiente, o de forma, perdón, individual, cuando fui homebrewer, sí hice mis chelas y, pues, evidentemente, pues, ya sabemos todo cómo salen las primeras chelas, pero sí, así ha sido mi desarrollo. ¿Y cómo fue el cambio, por ejemplo, de estar estudiando y viviendo en diferentes ciudades y luego de repente de Puebla pasarte a Veracruz y cómo fue ese cambio para ti, tanto cultural, personalmente, inclusive, no sé si para ese entonces ya estabas casado y también mover la familia y todo, ¿cómo ha sido para ti eso? Bien, esa es una pregunta bien interesante, también te voy a explicar por qué. Porque efectivamente, yo empecé a aprender acerca de cerveza independiente, de cerveza artesanal en Cancún. Clima cálido, la gente también es cálida. Éramos un grupo a lo mejor de 10, 12 personas, no recuerdo muy bien. Y es un ambiente, digamos, como muchísimo más desenfadado, ¿no? O sea, si algo salía mal, no importaba, porque estábamos ahí porque nos gustaba, sí estábamos aprendiendo mucho, pero nos llevábamos muy bien. Tuve la oportunidad después de ir a Estados Unidos. Cuando fui a Estados Unidos, creo que eso se multiplicó como por 10. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de que estos cursos estaba tomando de apreciación y cursos de homebrew, se juntaban muchos cerveceros, pero cerveceros que ya sabían. O sea, entonces, a lo mejor había una cata de apreciación no sé, en algún taproom, etcétera, y llegaba a lo mejor un asistente de producción de Bronx Brewery, o llegaba uno de KCBC, o llegaba uno de no sé, o sea, ¿sí me explico? O sea, y llegaban con cubetas de fermentación, y llegaban y le daban a probar a todo mundo su cerveza, y le decían: "Oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué le quitas, qué le pones?". Y eso a mí, digamos, como que me abrió un panorama que no había vivido en México. En México sí éramos muy cálidos, sí estábamos compartiendo, pero en un núcleo, ¿sí me explico? Es decir, Sí, sí, donde sí. estábamos juntos aprendiendo. Y cuando llegué a Estados Unidos, lo que me di cuenta es que todo el mundo, pues, no sé si, bueno, tal vez estoy dramatizando mucho, pero todos se llevaban con todos. Y Ujú. entonces, con todos, experimentaban la cerveza del compañero que estaba en otra cervecería, se la daban a probar, y no voy a decir que la criticaban con ganas digamos, como de desecharla o descartarla, sino más bien con ganas de construir. Entonces, ahí fue para mí un choque cultural muy, muy, muy grande, que te voy a decir que fue lo siguiente que sucedió. Cuando yo regresé a México, específicamente a Cholula, y no quiero quemar a mis amigos de Puebla, pero no era ¿Estabas así. en cervecería de Cholula o estabas en otra Estaba en cervecería? cervecería Crazy Moon, allá en Oye, Cholula. ¿eso cuál es? Sí. Sí, con el buen John, que si alguna vez escucha esto, también le voy a mandar muchos saludos, porque él me dio entrada a este mundo de la cerveza independiente aquí en México. Y y te digo, o sea, sin quemar a nadie en específico, yo no los veía muy unidos, ¿sabes? O sea, no veía como un gremio muy unido en donde se participara de esa forma. Entonces, yo lo intenté por un rato ahí en Cholula, no lo logré. Y cuando vine a Veracruz, fue lo primero que dije: yo quiero que aquí en Veracruz exista una comunidad. Afortunadamente lo hemos logrado. Ahorita creo que tenemos identificados más o menos como 40 cerveceros, que tienen desde taller hasta cervecería grande, profesional instalada, en donde constantemente estamos platicando, nos reunimos, vamos probando nuestras chelas, tenemos por ahí, un torneo de un torneo de futbolito entre nosotros. O sea, entonces, me gusta a mí ser parte, bueno, más bien me gusta fomentar eso, ¿no? Esa unión, esa colaboración. Y creo que fue gran, parte de mi trabajo, de lo que hice cuando estaba todavía aquí en Cervecería Heroica.
Ahorita lo sigo haciendo como independiente, seguimos reuniéndonos, seguimos platicando de proyectos, seguimos jalando juntos. Y a ver, habrá gente que no quiera, ¿no? Dentro de todos los Mm. grupos siempre pasa lo mismo, hay gente que no quiera, pero las cosas que en común que tenemos me da mucho gusto que la gente apoya, ¿no? Entonces, es así, ese cambio cultural que tú mencionas para mí sí es drástico. Creo que aquí en México lo tenemos que fomentar muchísimo, creo que no tenemos que descansar hasta que seamos más abiertos, hasta que seamos muchísimo más, vamos a decirlo así, menos egoístas con el conocimiento y menos egoístas con nosotros mismos para aprender algo más. Tenemos que seguir adelante y seguirle abriendo las puertas. Y yo recuerdo haber colaborado con cervecerías, perdón, que tenían un taller en la cochera de su casa y estaba esa cerveza colaborativa con una cervecería que era, o sigue siendo, no he checado últimamente, pero la más grande del sureste mexicano. Entonces, digamos que estos gaps o estos espacios tan grandes, pues son los que tenemos que ir llenando para que el piso sea muchísimo más parejo para todos en un camino ascendente y no tener que estar, digamos, como que señalando una cervecería de que es que ese hace las cosas así porque es una cervecería muy grande, ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. No me entiende porque él, ¿sabes? O sea, y no me pone la atención. Y la verdad te voy a decir una cosa, yo he aprendido muchísimas cosas. Creo que he aprendido más cosas de gente que tiene cervecerías pequeñas que de gente que tiene cervecerías grandes. La verdad he pedido Sí. muchísimas más cosas. Entonces, estoy muy contento de que ese haya sido parte de mi misión aquí y que siga siendo mi misión. Y sí, como tú dices, yo creo que ese cambio cultural entre un país y otro, el principal, el que fomenta el que las cosas sean como quieres que sean, eres tú. Tú tienes que ser el precursor de todo eso. Sí, fíjate que comparto contigo esa opinión del aprendizaje de las cervecerías de diferentes tamaños, porque me pasó a mí, digo, con los webinars que he tenido, lo que más he ganado dentro de estos años que he hecho ese proyecto ha sido tener hasta como mi propia gente, por así decirlo, de experimental, porque pues son cerveceros de todas partes del mundo que han tomado los webinars y también comparten de que esto pasó conmigo, o yo tengo estas limitantes en mi equipo, entonces yo hice este proceso. Entonces tengo como hasta mi propio estudio de mercado con ellos porque es de que, ok, eso suena interesante, no lo había escuchado yo, déjalo pruebo así, ¿no? Me pasó también cuando estuve en una cervecería hace poco eh, que el equipo era de 200 BBLs, digo 200 litros, era cocinar super homebrew, se fermentaba en un cuarto, entonces yo ponía mis limitantes de cómo puedo hacer una, por decir, una hazy IPA en esto para que no se oxide y no me salgan off flavors, ¿no? O sea, fue un problema totalmente. Y me pasa también con cerveceros aquí, que te topas más que estén en cervecerías muy grandes, donde ya todo está automatizado, ya está todo muy controlado, donde ponlo a él a dirigir una planta y no te sabe hacer nada porque toda su vida estuvo nada más haciendo mosto, o toda su vida nada más estuvo checando fermentación y trasvasando fermentación a Brighton, y ya fue todo su jale, ¿no? Entonces se va como dispersando ese conocimiento a comparación de que en México, pues el cervecero, como siempre lo hemos dicho, que es todólogo y tiene que ir a prueba y error vendiendo, administrando y cocinando, ¿no? Entonces sí, sí comparto mucho contigo. Quería preguntarte sobre el mercado en Veracruz cuando iniciaste, porque digo, mi familia es de Veracruz, Sí, bien. la familia de mi mamá es de el área de Poza Rica y de mi papá es del sur, allá de Acayucan. De hecho, me encanta mucho la comida del norte de Veracruz, sobre todo. Este, ¿Cómo es lo que veías ahí, no? O sea, porque yo no he ido a Veracruz en mucho tiempo, pero me interesa saber cómo es el mercado, porque casi siempre hablamos del mercado en México, sobre todo de como del lado oeste, ¿no? O sea, Baja Sí. California, Jalisco, inclusive el lado de Vallarta y todo eso y no tanto del otro lado del país. Y todos te van a decir que su localidad es lo más difícil, ¿no? Si vendes en Veracruz, vendes de todos lados. Todo el mundo dice eso de su propio. Yo creo que sí es muy puntual hacer diferencias. Por ejemplo, aquí en Veracruz existía una cervecería hace mucho tiempo que se llamaba Criolla. Ellos fueron la primera cervecería que estuvo aquí en Veracruz. Sí. Entonces, cuando nace Cervecería Heroica es cuando Criolla iba cerrando, cuando Criolla no encontró su mercado, no encontró su participación o su canal, y entonces Cervecería Heroica fue abriendo el suyo, ocupó ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo Cervecería Heroica? Pues que empezó a tomar desde la postura, que es, digamos, el nombre, ¿no? Heroica y Veracruz, 4 veces heroico y etcétera, y defender a Veracruz y ir a competencias y sacar medallas y hacer lagers y etcétera, hasta
hasta, digamos, como que identificar todas sus marcas con nombres de Veracruz. Entonces, eso es un gran acierto. Eso es un gran acierto para una cervecería como Cervecería Heroica. Entonces, en ese momento, cuando toma el canal, lo toman de forma muy fuerte. ¿Qué es lo que siguió? Pues la pandemia. La pandemia siguió y quienes ya tenían una cerveza establecida, porque en ese momento fue un boom para que muchos cerveceros quisieran iniciar, a lo mejor no pudieron aprovecharlo de la misma forma, pero esta ya era una cervecería establecida. Entonces, al tener cerveza y el haber digamos, bloqueo para las cervecerías, para la distribución, pues la gente iba y tocaba la puerta, ¿no? Tocaba la puerta de la fábrica y te decía: "Oye, ¿tienes cerveza?". "Sí, sí tengo", ¿no? Y la empezabas a vender. Digo, a lo mejor lo que estoy diciendo es algo un poco contraintuitivo con lo que teníamos que hacer en ese momento, pero era la realidad. La cervecería independiente en ese momento, quien ya tenía una cervecería establecida, te va a mostrar una gráfica en donde tiene una curva ascendente enorme. O sea, vendieron muchísimo, se vendió muchísimo todas estas cervecerías. Sí, de hecho, en México para muchas cervecerías fue el como un boom también, ¿no? El COVID, más que como en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es, malamente lo podría decir, pero es mucho lloriqueo todavía del COVID porque cerraron negocios y todo eso, pero en México fue como que el cliente que estaba atrapado en su casa descubrir nuevas cosas, ¿no? Sí, pues a ver, el mexicano es necio, o sea, nosotros queremos, si queremos chela y vamos a hacer lo que sea para conseguirla. Entonces, sí, como tú dices, o sea, en ese momento fue un boom y encontramos mucho mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No creo que solamente en Veracruz, pasa yo creo que en muchos lugares, que hay que tener mucho cuidado con el crecimiento, el tomar la decisión de que el crecimiento es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Entonces, al tener muchos canales, lo que empieza a suceder es que empiezas a financiar muchos canales. Con esto quiero Okey. decir que a lo mejor Cervecería Heroica llegó a tener mucha distribución y llegó a tener muchos centros de consumo, llegó a tener mucha venta directa, pero todos sabemos, y no estoy hablando de datos específicos de esta cervecería porque le tengo mucho respeto a la cervecería, que acabo de dejar, pero estoy hablando en general. Todo canal de distribución tiene un riesgo, que es la salud del distribuidor, la salud económica, me refiero. Si el distribuidor no tiene dinero para comprarte, no vas a volver a llegar a ese lugar en donde estabas. Ese es un punto muy importante. El punto número 2 es los centros de consumo. Si el centro de consumo se está financiando contigo para pagar sus otras cuentas, no va a tener dinero para pagarte. Entonces, está bien tener muchos canales y está bien tener, digamos, como un abarcar y crecer y tener presencia en muchos lugares, pero finalmente lo que te deja más es la venta directa. Y fue que se tomó la decisión. Lo estoy mencionando precisamente porque se tomó la decisión de darle todo el boom al taproom de la cervecería. De esta forma, la venta directa pues evidentemente te deja con muchísimos mejores números, te daste una experiencia muchísimo más uno a uno con los clientes, porque es donde mejor sabes si a la gente le gusta tu producto, si no le gusta, lo critica, tomas comentarios, etcétera, lo presumes. Llevamos mucha gente a la fábrica, en la fábrica también hacíamos estas catas y hacemos estos recorridos y explicamos y etcétera. Y entonces esto ayudó a fortalecer muchísimo, muchísimo esta marca. Y todas las cervecerías que lo hacen, lo mismo, o sea, fortalecen muchísimo a la marca. Y no estar financiando a lo mejor el canal de autoservicio, no estar financiando a lo mejor el canal de tienda de conveniencia, que te digo, o sea, se ve muy bonito tener una cerveza en Costco, se ve muy bonito tener una cerveza en Chedraui, se ve muy bonito tener una cerveza en Yepas, está excelente tener una cerveza ahí. Sin embargo, cuando de repente la cantidad que te deben son ya cientos de miles de pesos, pues ya no es tan conveniente. Entonces, ¿Veracruz sí es una ciudad que consume cerveza? Sí. O sea, es una ciudad que hace calor la mayor parte del año, entonces la gente va a buscar cerveza siempre. Yo creo que ahí, si a lo mejor al ratito hablamos de la cerveza sin alcohol, aquí no se nota, o sea, no se nota un gran boom. Am, Siempre van a estar buscando cervezas. ¿Y qué cervezas van a estar buscando? Las lager, las light lager, son las cervezas que van a estar buscando, las fáciles de tomar, las sencillas, las chispeantes, las que me quitan el calor. Son las cervezas que van a estar tomando. De ahí, si empezáramos a nosotros basar nuestra propuesta de productos desde cervezas muchísimo más experimentales, yo creo que sería un grave error hacer batch muy grandes de esas cervezas. Se podrían hacer en plantas piloto pequeñas, a lo mejor de 200 litros, una cosa así, en donde ya sacas a lo mejor etiquetas o estilos, vamos a decirlo, no de colección, sino tú lo sabes, tú lo entiendes, ¿no? O sea, estas Ujú. etiquetas que te sirven o te ayudan para que la pequeña parte de la población que todavía quiere probar algo diferente lo vaya probando. Y lo puedes poner junto con
una playera, un vaso, un tarro, lo que fuera, y va bien. Pero a ver, específicamente 2024 y 2025 en la región, aquí en Veracruz, años dificilísimos, dificilísimos, muy, muy complejos. Tendrías que tendríamos que revisar, digamos, como con todos nuestros amigos de Veracruz, que te digo que estamos en un grupo de WhatsApp, cómo le fue a cada uno. Pero sí cerraron muchos taprooms, por ejemplo, ¿no? Aquí en Veracruz estuvo Fauna. Le mando un saludo a mi amigo Alberto, que seguramente va a escuchar esta entrevista. Cerró Fauna, con una propuesta increíble. O sea, la verdad es que no solamente había cervezas de Fauna, tenía o curaba bien las cervezas que estaban ahí en el catálogo, en el pizarrón, para que la gente los probara. Pero sí fueron cerrando varios, ¿por qué? Porque el veracruzano sigue buscando la cerveza barata, la cerveza que es fácil de consumir, la cubeta, la caguama, lo va a seguir buscando y está bien, la verdad es que está bien. Hay que saber cuáles son las reglas del juego y hay que saber cuáles son las fichas que vas a mover para que no te quedes en este baile, ¿no? Sino que encuentres el camino para seguir adelante. Sí, no, y aparte de Veracruz, o sea, como Nuevo León, podría decir, tiene muy arraigado la cultura de cierta marca de cervecería. O sea, lo que es como Nuevo León es antes Cuauhtémoc Moctezuma, ahora Heineken. Veracruz, pues yo recuerdo desde niño de entrar y en la carretera miles de comerciales de cerveza Sol, ¿no? O sea, ir a la playa y está hasta la madre Corona. O sea, el grupo Modelo súper arraigado en Veracruz. Yo siempre le digo a la gente que tengo una pregunta, le digo: "Mira, aquí concesionamos hasta el carnaval". O sea, yo Ujú, recuerdo carnavales espectaculares que armaba Cerveza Sol, espectaculares. O sea, yo sí, la verdad es que sí los veía y decía: "Esto sí está a nivel casi, casi de lo que hacen en Brasil". O sea, porque traen unos carros alegóricos impresionantes, o sea, talento, la gente que estaba bailando, la gente que estaba tocando, eran batucadas, etcétera. O sea, es increíble, es una fuerza muy grande y, pues, evidentemente eso queda en la memoria de la gente y la gente pues, le da la preferencia, ¿no?, de consumo a esas marcas que demuestran de alguna forma que saben convivir con ellos, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Digo, yo me tocó ir hasta conciertos, raves en las playas donde eran súper chico y DJs underground, pero todo era cerveza Sol, o sea, o Corona, o sea, y era hacer festivales, digo, parte también la Cumbre Tajín también, que fue un evento que me gustaba mucho ir, o sea, cosas así. Sí se ve muy arraigado el grupo Modelo en Veracruz, ¿verdad? Yo recuerdo cómo ponían, aquí por la zona de Boca del Río, por algunos hoteles ponían unas, vamos a decirlo, unas como no son carpas, ellos ponían, ya sabes, así como telas para dar sombra, y ponían unos camastros increíbles, y ponían torneos de voleibol de playa, y ponían unos, inflables enormes para que la gente se divirtiera y etcétera. Y pues sí, o sea, luchar contra eso o batallar contra eso, yo creo que ni siquiera hay que hacerlo. Yo creo que más bien hay que pensar cómo convivir con eso, porque, o sea, son cientos de millones de pesos. Entonces, no Sí, no sí, sí. no vamos a poder, de ninguna forma, ni todas las cervecerías juntas, pues batallar con ellos, ¿no? Sí, así es. Tú cuando entraste a Heroica, ¿tenías tú como una visión de la compañía o fuiste e impulsaste como cierta visión o ellos ya tenían una cierta visión y tú te arraigaste a eso? ¿O cómo fue trabajar? Porque como lo decía ahorita, o sea, cuando tú entras a una compañía, pues te estás añadiendo a una familia. O sea, es como cuando sales con alguien nuevo y te presentan a los suegros y te estás añadiendo a sus culturas, a sus valores, a todo. ¿Cómo fue para ti? Ok, entro con esto, esta es como que mi predicción o lo que yo puedo tanto esperar de la cervecería y que espero que ellos esperen de mí, ¿verdad? Sí, mira, eso es una pregunta muy, muy, yo creo que difícil. En este momento que estoy viviendo, yo, mira, no estoy de ninguna forma de luto con esa cervecería porque yo, digamos, como que este cambio que tengo, este crecimiento que tengo, fue planeado, fue ya, Ujú, pues decir que no fue un pleito, sino fue una decisión en conjunto. Y te voy a decir por qué es difícil, porque sí, efectivamente, cuando yo llegué a Cervecería Heroica fui un factor revulsivo de las cosas que estaban haciendo. Sin decir que ellos no estaban haciendo nada, la verdad es que ellos hicieron la parte de, ¿cómo se llama?, de iniciar la cervecería, de financiar la cervecería, de buscar tener músculo para crecer. Y yo llegué a la parte en donde, okey, tenemos una cervecería muy grande, muy bonita, ahora vamos a aterrizarla en algún lugar, tenemos que hacerla caer en algún lugar, tenemos que construir a través de la comunidad o alrededor de una comunidad y no crecer a través del número.
que yo creo que ese es el cambio más grande que hice al llegar ahí, que yo, sí buscaba, evidentemente, siempre buscaba las metas, los KPIs y ya sabes, y lograr el equilibrio, y lograr el balance operativo y el financiero, pero sin descuidar la parte de por dónde quería crecer. Queríamos crecer a través de la gente y no a través del número, porque a través del número me obligaba a, pues, evidentemente, buscar cada vez proyectos más grandes que a lo mejor me iban a estar como diluyendo la marca o despegándome del core de la marca. Entonces, sí, sí fui revulsivo en ese sentido, porque empecé entonces a fijarme en el consumidor. ¿Quién era el consumidor? ¿Qué está haciendo el consumidor en este momento que está consumiendo una cerveza? ¿Por qué está consumiendo esa cerveza? Entonces, no quiero decir que no lo hayan hecho, sí lo hacían, pero yo entré muy revolucionado a hacerlo de una forma en donde, pues, yo ya tenía, digamos, como cierto contacto con personas del gremio, de cervecerías de algunos otros estados, y empecé, evidentemente, a platicarles y decirles: "Mira, voltea a ver mi cervecería, vela, chécala, pruébala, hacemos una colaboración", etcétera. Fue así que hicimos colaboraciones increíbles. Yo recuerdo una mucho con Fauna, que nos quedó increíble esa colaboración, que la llevamos a un Cerveza México, no me acuerdo de qué año, 2022, una cosa así, pero se vendió como pan caliente, o sea, se vendió muchísimo. Hicimos 15 BBLs, mitad y mitad, y se vendió muchísimo. Y eso fue lo que yo entré a hacer. Entré, digamos, como que a ponerle una cara o un rostro a la cervecería de confianza, digamos, de gremio, de colaboración, de unidad, etcétera. Y fue que, pues, me he involucrado con cosas como hasta la Unión Cervecera Independiente o Cerveceros de México, en donde he tenido el grato, digamos, o la grata fortuna de todavía conocer más personas que desde su trinchera, desde su estado, desde su ciudad, está haciendo lo mismo. Y algo que a mí particularmente también me gustó, que yo creo que fue algo que yo también agregué cuando llegué, es que a mí no me gusta hacer mi propia guardarraya. Si hay un camino trazado, en ese camino trazado yo voy a preguntar qué salió bien, qué salió mal, y probablemente recorrerlo, porque picar piedras desde cero, yo creo que es muy complicado. Entonces, también escuché a muchas cervecerías que ya tenían más trayectoria, escuché a Calavera, escuché a muchas otras cervecerías que ya habían labrado ese camino y que me estaban diciendo: "Miguel, no vayas por aquí, o sea, o ve, pero ten cuidado porque la velocidad a la que estás yendo, a lo mejor te vas a topar con pared, entonces camina un poco más lento". ¿Por qué? Porque ya lo hice, o ese tipo, digamos, como de de puntos en la aventura que es dirigir una cervecería. Entonces sí, sí, Cervecería Heroica ya era una cervecería bien establecida, pero todavía le hacían falta estos lazos y todavía le hacía falta crecer alrededor de una comunidad. La comunidad la logramos, tanto así que el día de hoy, afortunadamente, pues tengo muchos amigos, gracias a la cervecería, que son otros cerveceros, clientes, otros venues, por ejemplo, ¿no? O sea, me llevo bien con estadios, me llevo bien con productores de espectáculos, me llevo bien con mucha gente, que fue precisamente, pues, este vínculo tan cercano que creamos a partir de mi llegada, ¿no? Okey, okey. Y tú, por ejemplo, durante este proceso donde ya estás en Heroica, ¿tú también te juntas ya más como que en la unión cervecera que antes era llamada, la asociación, la Cermex? Este, ¿Ahí cómo fue tu llegada? O sea, ¿cómo fue tu interés en me quiero también involucrar en la asociación a nivel nacional? ¿Qué es lo que, has querido aportar también en esta asociación? ¿Cómo ha sido trabajar también directamente pues, sería la asociación más grande del país, ¿verdad? Ellos y Cerveceros de México, que es Ujú, la cámara que ya está, digamos, como desde hace mucho tiempo establecida por las 2 grandes cerveceras que existen aquí en el país, AB InBev y Heineken. ujú. Tienen, digamos, ahí no, o sea, sí hacen asamblea, y en la asamblea sí se nos da participación, votamos, etcétera, pero es un poquito más, digamos, buscando los intereses de las grandes cervecerías que sí apoyan a la cerveza independiente. Creo que no me acuerdo si les comenté que nosotros fuimos hasta no me acuerdo cómo se llama, el Corona Capital, una cosa así se llama estos conciertos, Sí. gracias a Cerveceros de México, porque Cerveceros de México nos invitó y llevó nuestra cerveza hasta un venue como eso, entonces increíble, ¿no? Y en la Cermex, ahora la Unión Cervecera Independiente, que es donde participo bien más y de forma más nutrida, fue porque estas asociaciones son, bueno, en ese momento Acermex era una asociación civil, ahorita ya está, y no sé si tengo permiso de decir esto, pero ya está siendo, ya va a ser un sindicato patronal.
Entonces, ese sindicato patronal ya tiene una figura diferente que va a poder, de una forma diferente, cabildear muchas cosas que tienen que ver con el IEPS, que tienen que ver con la categoría, que tienen que ver con muchas otras cosas que como asociación civil no puedes hacer. Como asociación civil, tú puedes presentarte en un Senado de la República y demandar, pero no tienes una representación, es decir, no hay alguien, no hay alguien. Ahorita, por ejemplo, el sindicato del trabajo, pues ya va a poder también poder poner por ahí, digamos, como que un poco de ayuda para lo que Ujú, estamos buscando como cerveceros. ¿Cómo entré? Pues estas asociaciones civiles, tú para formar parte de ellos y sus beneficios que te están mostrando cuando te quieres inscribir, tienes que pagar una cuota. Pagas esta cuota y después tú decides cuánto te quieres involucrar, porque en estas asociaciones te van a decir que hay grupos para compra, te van a decir que hay webinars, te van a decir que hay, no sé, podcast como el que tengo, pero tú decides si te involucras o no te involucras. Entonces, y yo he visto que a lo mejor pueden estar inscritos, no sé, 100 a lo mejor, y participando 20, ¿no? Pasa en todos lados, pasa en todas las familias, es así. O sea, la sí, realidad es que es así. Entonces, a mí me dan la oportunidad de tener la Comisión de Educación y Capacitación gracias a que, platiqué muchas veces con Cristina Barba, que es la directora general de la asociación o de la Unión Cervecera, y ella me presentó a Víctor Bielma. Víctor Bielma es quien es ahora el presidente de la Unión Cervecera Independiente. Platicamos y hubo mucho clic. Entonces, cuando hubo mucho clic, me dijo: "Me voy a postular para la presidencia, me gustaría que tú tuvieras una comisión". Le dije: "Adelante, claro que sí, yo te apoyo". Y fue la comisión que a mí me dieron, y a partir de ahí fue que nace el podcast, se llama Beer Talks. Es ujú, ya llevamos dos temporadas y vamos platicando con otros cerveceros acerca de sus caminos, acerca de sus experiencias, para que la demás banda, los demás cerveceros vayan inspirándose de cierta forma y decir: "Oye, yo también puedo hacer eso y mejor", ¿no? Entonces, es así. La Unión Cervecera Independiente es una organización o ya no es asociación civil, pero es una organización a la que yo en este momento le debo mucho, sobre todo aprendizaje, conexiones, o sea, poder estar hablando con Esteban de, por ejemplo, de Colima, estar hablando con Héctor Bielma del Distrito Lindo, poderle platicar algún problema a, no sé, a alguien de Minerva, poderle platicar algo a alguien de Cru, poder platicar a alguien, ¿sí me explico? O sea, te pone sí, en un donde si tú quieres participar, lo haces. Si no quieres participar, pues nada más estás pagando una cuota, o sea, y es lo único que haces. Entonces, pues fue así. Fue a través de que esta Cervecería Heroica, paga su cuota, entonces ya está inscrita en la asociación, paga su cuota también de la otra cámara que te decía, pero específicamente de la Unión Cervecera Independiente, paga su cuota, y hay un chat, hay un grupo donde están todos, o estamos todos, y ahí todos están mandando: "Oigan, ¿quién conoce a un proveedor de cartón? ¿Quién conoce a un proveedor de botellas? ¿Quién conoce a un proveedor no sé qué?". Y la unión nos va dando digamos, como opciones. Y va formando, digamos, como que estos también como grupos en donde, a ver, quienes quieran juntarse para comprar malta, quienes quieran juntarse para comprar botella, quienes quieran juntarse para esto y para lo otro. Pero te decía, yo creo que como en toda familia o como toda organización, es más lo que tú pones que lo que deberías de esperar, porque estamos en una fase donde construimos la información, no donde ya, a ver, en México llevamos a lo mejor 20, 22 años, a lo mejor 24 años de hacer cerveza independiente. Es nada. O sea, hay cervecerías internacionales grandes que ya van por los 150 años, y cervecerías del otro lado del mundo que ya van, no sé, porque a lo mejor 500 años, una cosa sí, así. sí, sí. Entonces, estamos muy verdes. Yo creo que hay que aportar mucho más todavía de lo que podemos exigir en favor de construir conocimiento, o de construir comunidad, o de construir soluciones, ¿no? Entonces, fue así, es así, y te involucras tanto como tú quieras. Sí, fíjate que desde una perspectiva que lo he visto yo desde afuera, también he visto mucho como negación por parte del cervecero mexicano. O sea, lo comparo, digo, yo estoy en Estados Unidos y lo comparo mucho con el cervecero americano junto con el cervecero mexicano. Y a veces hasta entiendo que porque todos en México tuvimos problemas de inseguridad, a veces ni compartir datos uno quisiera, este, o compartir información, ¿no? De que, oye, pero esto me costó mucho a mí, mejor me lo dejo para mí, pero los datos también a veces es necesario, o sea, a ver, ¿cuánto es la realidad de lo que realmente vendiste? Y no es lo que me interesa que tengas en el banco, o sea, me interesa saber, vendí 200 BBLs en este año, vendí 1000 BBLs en este año, ok, esta cervecería vendió esto, bueno, vamos a hacer
una, un estudio del cómo es que ellos sí funcionaron y cómo es que ellos no, o es muy bajo o es muy poco, pero si no hay medición de nada, pues no puedes mejorar, ¿verdad? Y tienes toda la razón, y yo creo que de ahí es precisamente de la desconfianza de donde inicia todo, porque yo creo que a lo mejor la gente cree que estas leyes de transparencia y etcétera es para pasártelas por el arco, pero la verdad es que no. O sea, si tú brindas información a organizaciones, esa organización tiene la responsabilidad de manejarlo de forma discreta o de forma privada. Es decir, si tú dices cuántos litros hiciste en el año, a nadie más le van a decir cuántos litros hiciste en el año. O sea, no es que le vayan a decir a tu competencia por un lado, o tampoco es que le vayan a ir a decir al SAT, ¿no? Porque, oye, ¿sabes Ujú, qué? Este está declarando. No, 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 o sea, no va por ahí. Tampoco es que vayamos a encubrir, digamos, como información. Pero lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, aquí en Veracruz queremos hacer un festival de cerveza, vamos a decirlo, ¿no? Queremos hacer un festival de cerveza y queremos invitar a todos los cerveceros para que vengan. Primero, el cohete de organizar a todos los cerveceros veracruzanos. ¿Por qué? Te voy a decir, un festival como por ejemplo el Ensenada Beer Fest, que es yo creo que el más famoso que existe después de Cerveza México, o a lo mejor sí es el más famoso porque ese sí es festival y Cerveza México es una expo. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres son apoyos. Como organizador, tú lo que quieres son apoyos. Si tú vas a turismo, si tú vas a comercio y dices, oye, soy Miguel Madrid, quiero hacer un festival de cerveza, te van a preguntar, ¿y qué, o sea, y qué vamos a, o sea, qué vas a darle a qué beneficio va a haber para la ciudadanía, ¿no? O sea, pero si vas, por ejemplo, y dices, oye, ¿sabes qué? Vengo representando a 40 marcas de cerveza veracruzanas, que somos no sé, 100 familias, 120 familias, que empleamos a 3,000 personas, que producimos tantos litros al año, que vendemos tantos litros y que vamos a fomentar el turismo y que vamos a fomentar que la gente venga a Veracruz o que la gente vaya a cierto lugar en específico y que a lo mejor se puede sumar otras marcas y que esto y que y lo que sea, o que puedo traer otras marcas de otra parte de la República Mexicana, porque confían en mí, porque creen, y aparte van a sumar y vamos a tener a Veracruz, entonces, en la mira de más estados de la república, pues eso es diferente. Entonces, pues si eso solamente lo logras a través de los datos, y los datos los está, generando, pues, el propio productor. Entonces, sí creo que es muy importante que la gente entienda eso. Ahorita podemos decir, por ejemplo, hay un dato que a mí me vuela la cabeza. Ahorita se dice que hay 3,000 cervecerías en México. Se dice que hay 3,000 cervecerías en México. Y yo creo que activas debe de haber 1,000. ¿Sí me explicó? okey. O sea, ¿por qué? Porque son los datos que se sacan, ¿de dónde? Se sacan del SAT, se sacan de INEGI, y deberían de estar más bien, o deberían de provenir más bien de que todos contesten la encuesta de la industria, por ejemplo, cervecera independiente. Ahí deberían de contestar todos y entonces diríamos: "Ah, no, no somos 3,000, somos 300". O sea, a lo mejor somos 3,000 marcas registradas, pero 2,700 ya no operan. ¿Sí me No, y explico? hay bares que hasta se llaman cervecería también, ¿verdad? O sea, y ni siquiera hacen cerveza. Exactamente, sí, es exactamente es eso. Entonces, yo creo que todo nace de la desconfianza y del recelo. Ya en el podcast que conduzco, en alguna ocasión hablaba también de esto, de estos datos, y también hablaba, por ejemplo, del ego y de todo lo que tenemos como cerveceros, que muchas veces nos ayuda a crear, pero otras tantas nos estorba, ¿no? Ujú. Entonces sí, coincido contigo. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar mucho mucha responsabilidad sobre estos temas, porque si no, como lo digo en las pláticas que en algunas ocasiones doy, porque si no, no sabes cuáles son las reglas del juego que estás jugando. O sea, Y no sabes qué defender realmente. no sabes qué defender. Exactamente. O sea, y la gente dice: "Es que yo quiero ser la mejor cervecería", pero ¿la mejor en qué, güey? O sea, la mejor en ventas, la mejor en qué, la mejor en producción, la mejor, y si no sabes con qué estás, obviamente no te obsesiones nunca con la competencia, ¿no? Pero si no sabes contra qué te estás comparando, pues, ¿cómo vas a saber si eres el mejor o no eres el mejor? O sea, pudiese ser que una cervecería que hace 200 litros de cerveza, sí es ya la mejor, pero nunca dio sus datos de eficiencia, nunca dio sus datos de nada, ¿no? Entonces, pues sí va por ahí, ¿no? Todo ese tema. Sí, que de hecho pasa, por ejemplo, muchos ahorita es de que no, es que la industria se está cayendo porque están viendo cerrar muchas cervecerías aquí en Estados Unidos, pero bueno, principalmente siempre es desde el punto de vista en que lo veas, ¿verdad? Si siempre vas a estar viendo lo negativo, tú pues también podrías decir, mucha gente, muchos perros están muriendo en la calle, ¿verdad? Si todos los días estás queriendo ver ese dato,
Pero al igual, muchas cervecerías que están cerrando, muchos son factores, inclusive de subidas de renta que ellos no pueden controlar. O sea, ahí sí, pues ya te mata la renta. Segunda es mala administración, como se lo he dicho a varios. O sea, muchos es problema de mala administración, no es de que si se dedicaron nada más a hacer IPAs muy lupuladas o se dedicaron a hacer puras lagers. O sea, a veces ni siquiera tiene que ver con el estilo. Y yo lo he platicado en producción, hacer una cerveza técnicamente es barato. Lo que es caro es el costo de operación. O sea, tus salarios, la renta, todo eso es lo que te sube el precio. Porque hacer una cerveza, puedes hacer una Imperial Stout de añejada en barrica y a lo mucho te puede costar una pinta $1 y algo, o hasta dos, nada más para cubrir esos costos. Pero lo que te sube es todo lo demás, ¿verdad? Entonces no es tanto eso, sino es muchos factores que hasta inclusive la mala administración lo que ha estado destruyendo cervecerías y como dices, o sea, el no medir las cosas pues también te trae problemas. Aquí inclusive en la cervecería donde estoy, nosotros tenemos un evento que le llamamos el Invitational, que invitamos 30 cervecerías de todo el estado o cervecerías de fuera de estado que tengan distribución en Texas. Y así es como el manager, por ejemplo, consigue patrocinios. Oye, somos una cervecería, va a la ciudad, somos una cervecería que es este evento, atraemos turismo tanto, vienen 3,000 personas, y esto es lo que vendimos el año pasado, ¿quieres participar? Poner tu marca para los vasos, por decir poner tu marca para hacer playeras o cosas así, ¿no? Entonces sí es importante el poder medir todo y no simplemente quedarse con que, ay, es que me van a robar los datos. Oye, qué buen punto tocaste, porque hoy estabas hablando de las cervecerías que cierran, y yo quiero, reconocer porque no había escuchado a ninguna otra persona aparte de mí, por lo menos de habla hispana, usar creo que lo dijimos antes de que iniciara la entrevista, pero usaste la palabra redundante. Creo que por eso están cerrando las cervecerías también, es algo inteligente, es eliminar la redundancia. ¿Para qué voy a tener una cervecería grande si mi cerveza se puede hacer en la capacidad ociosa de la cervecería que está junto? Entonces, no solamente las cervecerías se están cerrando por malas administraciones, no solamente se están cerrando por malas ventas, también se están cerrando porque no tiene sentido tener tanto equipo, no tiene sentido tener dos fábricas cuando en una sola se puede hacer. Y no lo digo por el factor de que no haya crecimiento. A lo que me refiero es a que, como tú bien dijiste ahorita, para producir lo más costoso siempre es la operación, siempre va a ser la operación. O sea, tú llegas a la fábrica, abres la puerta, prendes la luz y ya estás subiendo los costos de tu cerveza. Y entonces, ¿qué sucede cuando compartes todo eso con otra cervecería? Que seguramente en México ya empezarán a ver por el norte quienes estén compartiendo, pero en Estados Unidos muchísimo más. Yo creo que he leído más artículos de fusiones, ¿sí? Que a lo mejor te tienen que llevar al pensamiento de que ellos se están fusionando para eliminar la redundancia. No tiene sentido tener dos cervecerías en este momento si alguno de ellos tiene capacidad ociosa. No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que sí, ese es un tema también muy interesante que fíjate, yo en el podcast voy a tener, un episodio que se va a llamar, eh, Dejen de abrir cervecerías, así se va a llamar. O sea, dejen de abrir cervecerías, basta, dejemos de abrir cervecerías, porque hay muchísimos negocios, perdón, muchísimos cursos que se llaman Te enseño a emprender, te enseño a abrir tu cervecería en 10 pasos, ¿no? Yo voy a tener un curso, si quiero, que se va a llamar mi curso se va a llamar Dejen de abrir cervecerías, punto. Te voy a enseñar, ¿quieres tener una cervecería? No abras una cervecería, o sea, sigue este camino, aprovecha lo que han hecho los demás, revisa si alguien tiene una capacidad ociosa, etcétera, y entonces sobre eso vas creciendo, porque ya desde el día uno, cuando estás comprando los tanques y te estás comprando todo tu sistema, pues ya empezaste con números rojos, ya empezaste en deuda. A ver, muchas cervecerías en México operan así muy bien. No las puedo mencionar, pero me imagino que todos se imaginan quiénes son. O sea, operan muy bien en deuda. Pero para operar muy bien en deuda tienes que ser un excelente administrador, ¿no? Y diciendo eso, o sea, la verdad es que sí, reconozco que me da mucho gusto que tú tengas eso de la redundancia y etcétera, sí, o sea, hay que eliminarla, ¿para qué ser redundantes? Sí, sí, sí. Digo, realmente viendo, por ejemplo, aquí los números en Estados Unidos, el año pasado, que todo lo pusieron catastrófico, realmente cerraron en una diferencia como de 100 diferentes cervecerías nada más. O sea, porque dicen, no, es que cerraron 400. Sí, pero abrieron 350, güey. O sea, tú no te das cuenta las que abrieron también, ¿verdad? Y sí, o sea, el problema es que nos enfocamos en cierra la planta, pero la marca sigue estando. O sea, hay muchas marcas que cerraron, pero se sigue maquilando. O sea, y sigue.
Entonces no es como que sea algo, un problema como tal, ¿verdad? Pero bueno, o sea, siempre, como alguien dijo en Instagram una vez que pues son los haters simplemente de la industria lo que hace ver esto. Y a veces también malamente nuestra industria, no sé si tú lo viste también hace como 8 años o poco más. Ujú. Yo me acuerdo cuando yo empecé allá por el 2014, siempre se decía que la maquila era mala por alguna razón, no entiendo por Sí, qué. sí, sí, ¿por qué? Cuan Cuando en todas las industrias, panadería, maquillaje, químicos, limpiadores para el baño, lo que sea, se maquila. O sea, hay veces hay veces que es lo mismo, medicina también, ¿no? Entonces, digo, yo no entiendo dónde está el problema. De hecho, a mí me han preguntado de que: "Oye, ¿ya es tu cervecería en México?", y la madre, y yo digo: "Yo lo que voy a hacer es maquilar". Ahorita, por Claro. ejemplo, he hablado con amigos que he estado colaborando y cosas así, que empezaron siendo tomando mis webinars y me hice amigos de ellos y ellos tienen sus plantas y van creciendo y digo, yo en un futuro voy a maquilar con ellos, tal vez no sea en Nuevo León, va a ser en otro estado, pero hasta que ya pueda yo también estar viajando a México para ver el producto que se está haciendo, ahí lo voy a empezar, pero no voy a comprar fierros si puedo meter ese dinero totalmente en marketing, en branding, ¿no? 100%, y lo dijiste otra vez muy bien, muchísimo, o sea, exacto, o sea, meterlo en el canal. El dinero tiene que estar en el canal. O sea, tú debes de tener vamos a decirlo así, tu proyecto cimentado en la producción. Sí, vas a tener, digamos, como tus costos, perdón, de producción, pero el dinero que se invierte no se tiene que invertir en herramientas, tiene que invertir en el canal. Entonces, abrir tu canal, saber quiénes son los que te van a comprar, saber si es marketing, publicidad lo que vas a necesitar, o si es venta directa, activación o lo que fuera. Pero tienes toda la razón. Yo creo que esa es una forma muy inteligente de ver las cosas, y yo creo que te garantiza muchísimo más el éxito que empezar con ollas que ya se convierten en un pasivo, ¿no? Al final de cuentas, cuando ya no puedas pagar, digamos, el siguiente lote, o ya no puedas pagar, la luz, o ya no puedas pagar lo que sea. Entonces, sí, eso es muy bueno. Y yo creo que eso también es como mucho de hacer conciencia, porque hay mucha gente. Digo, tú y yo lo vemos todo el tiempo en el grupo, ¿no? En el grupo de WhatsApp, sobre todo. Hay mucha gente que está preguntando cómo iniciar, qué hacer, y hay mucha gente contestando. Y también no es por agarrar hate de nadie, ¿no? O sea, pero creo que sí es muy importante que hagamos conciencia del consejo que le vamos a dar a una persona para iniciar en este camino de la cerveza independiente, de la cerveza artesanal. Yo creo que al hoy por hoy, si las cervezas más grandes están funcionando, si las cervecerías más grandes están funcionando, yo creo que ese es el camino. O sea, en lugar de comprarte fierros, cómprate tu dispensador y renta tu local para venderlo. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, mejor invierte tu taproom, invierte tu canal de venta directa. No inviertas en tener una facilidad o una fábrica que te va a estar obligando a tener costos de producción, y al final de cuentas, si tu volumen no alcanza, te va a acabar matando. Sí, 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 claro. De hecho, ahorita que dijiste de que un curso de no abrir cervecería, fíjate que yo tengo un post en Instagram, que escribí ahí en el 2023 o 2024, que de hecho así se llamaba, no abras tu cervecería, porque yo tenía mucho conflicto interno con mis jefes de ese entonces. O sea, eran personas que tenían dinero, y pusieron su cervecería y era el típico de que, es que yo gané una medalla homebrew en no sé dónde. Pues sí, pero competiste contra 5 personas, güey. O sea, y competiste contra personas que no les interesa tal vez el ser cervecero, simplemente divertirse como hacer tu propia carne asada, por decirlo así, ¿no? Y no por eso ya te vas a poner a hacer tu negocio, porque en tu negocio involucras no solo cuestiones económicas, también involucras cuestiones emocionales al tratar con gente, cuestiones de que son diferentes mentes cada una, hay unos que pueden estar de humor, otros que no. Es tratar pues, como una familia como tal, ¿no? Y no de esta manera tóxica que hoy se está diciendo de somos una familia para las pizzas party, sino el tratar de, ok, con esta persona tal vez es muy introvertida, esta sí es extrovertida, este sí le gusta hablar, este no, y así. Tú como que has estado en puestos directivos, ¿cómo has visto esto también? Y también en otras cervecerías, ¿verdad? Pues mira, fíjate que creo que si estoy entendiendo bien la pregunta, o hacia dónde va el camino de lo que estamos platicando, es justamente a lo que el día de hoy me estoy dedicando más tiempo con el blog que estoy abriendo, ¿no? Que yo Ujú, tengo un blog que se llama Negocios Vivos, que son todo lo contrario. Y que no hablo solamente de la cervecería o de las cervecerías, hablo de todos los lugares en donde yo he estado. O sea, he estado en rocódromos, en la industria de escalada, el chocolate, cerveza. O sea, hay mucho de esto de lo que tú hablas. O sea, y hay muy poca gente queriendo reconocerlo. Entonces, los artículos que yo escribo precisamente hablan de esto, pero de una forma
más vamos a decirlo así, contraintuitiva y antialgoritmo. Yo no digo antialgoritmo como algo de moda, la verdad es que yo me acuerdo muchísimo de una plática que hubo ahí en el grupo de WhatsApp en donde la gente estaba diciendo que el algoritmo, y yo me acuerdo que estaban hablando, creo que de Luisito Comunica. Sí, sí, sí. Un vato que yo no topaba, no lo digo con orgullo, simplemente el algoritmo tiene que entender a la gente que el algoritmo son personas. O sea, el algoritmo no es una fórmula, el algoritmo son personas. Entonces, a Miguel persona no le salía el algoritmo de Luisito Comunica y a mí nunca me había aparecido un video de Luisito Comunica hasta que estuvimos hablando ese día de Luisito Comunica. Al otro día ya en YouTube tenía miles de esos videos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Los artículos que estoy escribiendo son de esta forma, no te van a hablar de motivación, no te van a hablar de los 10 pasos, no te voy a hablar del éxito, sino más bien te hablo del fracaso. Te hablo del fracaso y te hablo del fracaso no como un camino para el éxito, sino que todo el mundo está navegando en él. Todos los días estamos navegando en el fracaso. Todos los días es algo con lo que tenemos que saber vivir y no es algo negativo. El éxito vive dentro del fracaso. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en las industrias? Con respecto a liderazgo, con respecto a emprendimiento, con respecto, por ejemplo, a todo ello, que las conversaciones difíciles se evitan. Todo lo que es difícil lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil no tener esa conversación con mi socio en donde si nos agarramos del chongo, vamos a deshacer la sociedad. No, ten la conversación, deshaz la sociedad, eso es lo que tienes que hacer. O a lo mejor, no quiero hablar con mi cervecero porque se va a encabronar. Si le digo que le salió mal la cerveza, no, ten la conversación y dile lo que tienes que decirle con respecto ¿cómo se llama? De lo que hizo mal, porque el primer paso es reconocer en dónde estamos mal cada uno de nosotros, el saber que todos los días, y ahorita espero estar explicando bien, y todos los días estás fracasando y eso está bien, o sea, eso es realmente algo positivo. Si lo ves como al fracaso, como un lugar en donde tú vas a buscar un escenario sobre el cual véanme, pobrecito de mí, me estoy lamiendo las heridas, pues sí, lo único que vas a hacer es encontrar un foro en donde vas a estar hablando de tu dolor. Pero yo no lo veo como eso. Yo lo veo como una forma de construir la personalidad de marca de cada uno de nosotros. Entonces, si en nuestras organizaciones vamos a estar soportando la toxicidad, vamos a estar soportando el mal desempeño, vamos a estar soportando, ¿cómo se llama? Pues no sé, o sea, la mala ejecución y todo esto, aunque estoy siendo un poquito como reiterativo, pues el resultado ya sabes cuál va a ser, güey. O sea, definitivamente ya sabes cuál va a ser. Y vas a tener la misma conversación con tu socio, y vas a tener la misma conversación con tu colaborador, y vas a tener la misma conversación con tu cliente. Vas a tener la misma conversación. Entonces, los artículos que yo estoy escribiendo precisamente te hablan de eso, te hablan de fallar, te hablan de defender la marca, te hablan de decir, vas a estar muchísimo más cercano al fracaso que al éxito, estás perseverando en las cosas que no tienes que perseverar, estás siendo necio, o sea, y ponértelo de frente, ponértelo en la cara. Porque si también empiezo a escribir las 10 reglas de cómo ser exitoso, pues voy a ser una persona de las tantas que te dice cómo poner una cervecería y va a ser el negociazo. No, no es cierto. No pongas una cervecería, va a ser un fracaso, no la pongas. O sea, no vas a tumbar el lugar que ya tienen las cervecerías grandes en este momento, a menos de que traigas una cartera enorme o una inversión más grande que la gente de Hércules. O sea, no la Sí, traes, ¿no? Entonces no pongas una cervecería, no te metas en estas broncas. Y lo que sí te invito a hacer es que vayas pensando cómo generas una cultura resiliente, una cultura que está muchísimo más confrontativa consigo mismo, que se ve al espejo y cuando se ve al espejo no odia tener que ir a trabajar, sino que sabe que lo que estábamos diciendo hace rato, va a prender la luz, va a empezar a fracasar en el día, van a empezar los problemas y que sabe navegar sobre ellos, ¿sabes? O sea, yo recuerdo en algún lugar, no voy a decir en dónde por si la gente que ha trabajado conmigo me escucha, pero en algún lugar recuerdo que una persona vino a decirme, llegó a mi oficina y me dijo, oye Miguel, este, si me equivoco, yo lo repongo. No, güey, si te equivocas, te despido. O sea, si te equivocas, lo haces mal, o sea, si lo haces mal, estás fuera. Porque te tengo que decir cuál es tu responsabilidad. Tú eres el operador, tú eres el que lo está haciendo, el que lo está ejecutando, etcétera. Y yo te estoy pidiendo que hagas estos pasos y que te asegures o te cerciores en cada uno de esos pasos. Si no los vas a hacer, pues entonces sería yo el necio, ¿sí me explico? Y yo estaría fomentando la toxicidad porque el compañero de junto estaría diciendo, mira, el jefe no dice nada. El jefe, si me equivoco, me da chance, ¿no?
No, 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 espérate, no, o sea, hay cosas en las que sí podemos ser muy permisivos y hay cosas en las que no debemos de ser permisivos. Y yo creo que las organizaciones es un lugar en donde no debemos de serlo. No somos familia, no somos amigos, somos personas que estamos o tenemos intereses en común y trabajamos en un lugar en donde ese interés en común se va a desarrollar a niveles exponenciales y no hay techo, no hay tope. Pero, pero si nos empezamos a enfocar en que damos o preferencias o que damos oportunidades o quedamos, creo que estábamos hablando la vez pasada por un artículo que publiqué y que les compartí, estábamos hablando de cuándo corres a una persona, ¿sí me explico? O sea, Sí, sí, sí. mira, o sea, ¿cuándo? O sea, ¿sí me explico? O sea, y suena muy tajante y suena a lo mejor como que no, Miguel, es que esa no es ¿cómo se llama? La forma de hacer las cosas, etcétera. Así no vas a crear un grupo, así no vas a tener una homogeneidad. Yo te voy a decir una cosa, si yo hablo de esto es porque me he fumado 100 o 200 cursos porque he tenido coaches, o sea, yo he tenido coaches en mi vida que me han llevado por el camino de crea un grupo, forma una familia, que tengan mucho, todos, que tengan confianza, estos son los para estos son los pasos para aquello. Los he tenido, o sea, te lo juro, los he tenido. Y recuerdo muy bien que en una pues este sí lo puedo contar. En la chocolatería, recuerdo que cuando yo entré, cuando me dieron ya la gerencia operativa, recuerdo que en el primer año crecimos el 30%. El 30% crecimos en ventas, y todo el mundo me odiaba. Todo el mundo me odiaba, todos me odiaban. Entonces, pues, ahí fue donde empecé mi camino de que quien era director en ese entonces me decía: "¿Sabes qué? Mejor entra a coacheo porque eres bien, ¿cómo se llama? Pues así como muy duro con la gente y etcétera, y lo que tú quieras", ¿no? Y fue cuando me empezaron a suavizar y cuando empecé a tomar todas esas teorías que hoy en día ya digo: "No, esas teorías no, realmente, o sea, está bien, o sea, si quieres hacer amigos, órale, está bien que tráeme un coach, no hay bronca". A ver, voy a respetar que hay muchos coach que la verdad es que yo mismo los consumo, este, pero que sí voy teniendo una idea o voy construyendo mi propia idea a través de lo que vayan diciendo, porque porque no existen los 10 pasos al éxito, porque no existen tampoco las 10 formas de tener un trabajo en el que no haya un ambiente tóxico, no existe. O sea, la única forma de lograr un buen ambiente laboral es ejecutando lo que tienes que ejecutar de la forma en la que lo tienes que hacer. Si tu desempeño no está afectando a los demás, bien, dedito arriba. Y si eres miserable trabajando donde estás, vete, porque Ujú. de otra forma vas a hacer un ambiente que no se va, digamos, como que no va a fomentar absolutamente nada y tú vas a estar castigándote yendo todos los días a trabajar y todo lo que vas a estar hablando de liderazgo y de etcétera y de KPIs y etcétera, te los vas a pasar así, digamos, como que de frente, de lado, ni les vas a poner atención, vas a ir a las juntas y no vas a opinar. O sea, entonces yo creo que en las organizaciones eso es un tema muy importante y creo que debe de ser atendido de la forma que es y no de la forma en la que los demás te quieren vender una idea de cómo es, ¿no? O sea, es así de sencillo. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Yo creo que por ahí iba. Y sí, o sea, yo en las organizaciones donde he trabajado, donde he dirigido, pues esto no existe. O sea, si existe el radio pasillo, existirá para, no sé, para ver en dónde se van a echar las chelas al rato y a quién no quieres invitar, pero no para algo de la organización, ¿sí me explicó? Sí, sí, sí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo sí he tenido, yo sí acepto que yo he tenido problemas, por ejemplo, estando acá en algunas cervecerías porque mi propia esposa, mi propia familia me ha dicho, es que eres muy duro en esto y así. Pero yo lo he dicho, o sea, por ejemplo, mi posición tal cual es management consultant, o sea, es entrar a una cervecería y mejorar lo que está. Yo no vengo a ser amigos, entonces uno no esperes de mí que el día de mañana yo te voy a traer un café y vamos a platicar y luego después nos vamos a poner a trabajar, ¿no? O sea, es esto lo que estoy haciendo. Y el choque cultural, por ejemplo, con el americano, ellos son como, a veces lo he dicho, un poco más como que, vamos a llevarnos bien y vamos a ser amigos, pero la realidad es que ni siquiera son amigos. O sea, el mexicano sí puede ser un amigo, güey. O sea, el mexicano sí puede terminar siendo amigo. El americano no. Te despiden y se olvidan de ti. O sea, no es así. Entonces, esa como falsedad es lo que a mí me molesta mucho cuando llego yo a una cervecería y como lo he dicho inclusive ahorita en la cervecería que estoy, que es hubo un compañero que me dijo, creo que tienes que hablar más con tu asistente. Y yo, ¿cómo?
sí, es que están ahí callados en producción. Y yo, güey, yo no voy a ser amigo de ella. Ella nada más fue contratada para estar aquí, para limpiar los tanques, prepararme cuando voy a cocinar y ya es todo. Ni le voy a decir cómo voy a cocinar esta cerveza, ni qué lúpulos voy a escoger, ni nada, ni por qué notas estoy esperando. Es límpialo, pon agua caliente con esta cantidad de sosa y pon agua fría con esta cantidad de ácido, utiliza esto, spraya esto y ya terminas a las 3 tu turno y te vas, ¿verdad? O sea, yo no vengo de que, oye, ¿y tu esposo? Y que no sé qué, que yo sé que a veces eso puede suavizar un poco el ambiente, pero si no se conecta, no se conecta y ya, o sea, me está dando resultados en limpiarme mis tanques, es lo que a mí me importa. No me importa si su perro se le salió de la casa el día de ayer o algo así, ¿no? Sí, a ver, estamos sonando, la verdad, muy, yo creo que muy para quien a lo mejor no haya tenido experiencias como las que tú y yo hemos tenido, a lo mejor vamos a sonar hasta chocantes, así como que, ¿quién se creen esas personas por estar diciendo esto?, ¿sí? Entonces, quiero hacer un paréntesis o una aclaración en donde yo creo que todos vamos construyendo un camino, un carácter y vamos forjando la imagen laboral de quienes somos. Es decir, yo, la verdad es que cuando la gente trabaja conmigo, yo no soy una persona que todo el tiempo te traigo a pan y agua, o sea, no soy una persona, no soy mala persona, ¿si me explico? O sea, no soy una persona mala para trabajar, soy una persona sumamente respetuosa, sumamente profesional. Si tú te acercas conmigo y me preguntas o me quieres contar, te voy a escuchar. Es decir, no, nunca te voy a cerrar la puerta y te voy a decir, no, 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 es que aquí no venimos a ser amigos, entonces no me cuentes que tu perro se te escapó, por ejemplo, ¿no? Y yo Sí, creo sí, que, sí. o sea, si alguien va y te cuenta, lo vas a escuchar. O Ah, sea, no claro, claro. no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es que no podemos forjar metas ni tampoco podemos forjar valores a través del individualismo, es decir, de lo que cada quien trae a la organización. Si es así, entonces vamos a tener muchas subculturas dentro de nuestra cultura y es ahí donde se empieza a deteriorar y a quebrar todo lo que colectivamente se construye. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que, por ejemplo, de los ejemplos que tú estás diciendo, hay un área en todas las organizaciones que se llama recursos humanos. Ujú. Recursos humanos no es que recursos humanos se tenga que dedicar a hacer fiestas o dedicar a hacer reuniones, no, se tiene que dedicar a meter en la empresa a las personas que coinciden con los valores que tenemos dentro de la empresa. Eso es a lo que se tiene que dedicar. Y entonces, cuando nos estamos dando cuenta, porque estábamos hablando la otra vez de despidos, cuando estamos dando cuenta que las personas no comparten nuestros valores, okey, o sea, tenemos a lo mejor un periodo de prueba en donde tenemos la responsabilidad de determinar para la empresa si esta persona que está trabajando con nosotros va a ser un miembro de nuestra cultura. Y deshacerse de esa persona no está mal si no lo es. No está mal, porque muchas veces es la persona que va a empezar a infiltrar alguna, digamos, como duda o alguna incertidumbre en otras personas. Oye, es que a fulano de tal le están pagando más por hacer lo mismo que hago yo. O sea, y no se preocupa por saber si esa persona tiene otra capacitación, tiene otra, digamos, otra formación, tiene otras actividades, o sea, solamente es su percepción con respecto a lo que está viviendo. Entonces, esos son temas que yo creo que de lo que estamos hablando tú y yo, no es, pues vamos a hacer mala onda con toda la gente que entra en la organización, porque yo aquí nada más quiero tronar los dedos y que hagan lo que quieran y nadie me venga a hablar porque soy un malhumorado. No, 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 o sea, si tú me ves en mi oficina, en lugar que yo haya trabajado, siempre estoy sonriendo, siempre estoy hablando de buenas, siempre estoy escuchando a la gente y la gente me confía muchas cosas y te voy a ser muy honesto, cosas con las que yo ya no hago nada. O sea, me cuentan del perrito, pero yo con el perrito ya no me involucro. O sea, Sí. me vienen a decir, oye, ¿sabes qué? Ese es mi perrito que no sé qué, que bla, bla, bla. Híjole, qué mala onda. Ya, ¿sabes? O sea, está bien. O sea, esos son los 5 minutos que yo siempre, bueno, no sé si se puede decir groserías aquí en este podcast, pero yo Sí, se siempre puede. le decía a la gente: "Ten 5 minutos de aventar mierda". Ya, o sea, de esos 5 minutos de aventar mierda, después ya, dedícate a lo que tienes que hacer, porque no puedes estar operando. Imagínate que esa persona, te vuelvas tú el hombro en donde encuentra confort, en donde encuentra, bueno, consuelo, y está pensando y está entonces metiendo la mano en la producción, y entonces hace algo mal en la producción. O sea, si tú ya te involucraste a ese nivel, es una persona con la que después ya no lo vas a poder evaluar de la misma forma. Vas a decir: "Híjole, es que le salió mal, pero es que se le salió el perrito, entonces tengo que ser comprensivo". No, 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 no estamos hablando de eso precisamente, ¿no? O sea, de lo que creo que tú y yo estamos hablando es que precisamente si existen áreas como recursos humanos, lo que tenemos nosotros como responsabilidad, ya seamos mandos medios, gerentes, directores, etcétera, es que la gente que ya llegó a nuestras manos
nos aseguremos primero que cumpla con los objetivos que la empresa está buscando. Eso es lo primero. Y como tú dices, esta chava fue contratada para la verdad, para la parte de la sanitización, y lo hace excelente. Si te atreves a decirle algo, no digo tú, quien sea, si te atreves a decirle algo a esta persona, es: "Qué bien haces tu trabajo. Gracias Ujú. por hacer tu trabajo", ¿no? O sea, tu trabajo facilita mi trabajo. Muchas gracias. Eso es lo que está dedito arriba. Lo que está dedito abajo es entonces como que: "Oye, ¿y tu esposo? ¿Sí ya saliste de ese problema?". Y, ¿sí me explicó? O sea, lo que estaba Sí, diciendo sí, sí. no está mal, porque entonces es lo que te digo, o sea, la gente empieza a generar estas subculturas y tú formaste parte de la creación de esa subcultura al no tener una claridad con la cual tienes que guiar a tu gente, estés en la empresa, estés dentro de la empresa en el puesto en el que estés y te toque administrar personas. Lo más difícil de administrar en una organización siempre son las personas, porque Ujú. tienen sentimientos. Entonces, pues sí, estamos hablando de eso para que la gente que nos escuche no vaya a decir: "Ah, estos mamones, Sí, no, ¿quiénes se creen, de estar diciendo esto?". Porque nadie seguramente ha trabajado nunca con ellos y seguramente los corren en todos lados porque son unos ojetes. No, 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 o sea, no. no se trata de eso, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Obviamente, siempre se va a tratar con respeto al compañero, pero hasta lo que es, como dices, o sea, poner el límite de que, bueno, quisiste platicar esto, estabas llorando o lo que sea, ¿ok? Y pues ya no puedes hacer más tú porque por lo mismo que dices, o sea, después no vas a tener un juicio correcto o imparcial para poder tomar una decisión. Oye, hiciste esto mal, o lo hiciste mal, o sea, puedo entender que haya muchos factores y ya, pero lo hiciste mal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo cuando digo de que no, es que no vengo a ser amigos, es por esa cuestión de, oye, no me voy a involucrar con tu vida personal porque, con todo respeto, lo que me importa es que saquemos este barco a flote. O sea, si ayer cenaste tacos o cenaste una hamburguesa, pues eso ya no me interesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, el camino no es involucrarte con las personas para tener un buen resultado, el camino es tener un buen resultado y si la gente se atreve o quiere confiarte alguna cosa, que te lo diga, pero es tema aparte, son cosas totalmente diferentes, sí, tienes razón. Sí, eso me pasó también en Soulfire, donde también era mucho, mucho, mucho drama. Y digo, ahorita también ves los resultados de que dices, ok, entonces no era el problema yo, porque ya cerraron una ubicación, ya cerraron esto, ya dejaron de vender esto, entonces creo que ahí hay algo más, ¿no? Pero, pero sí, ya para ir terminando, te quiero preguntar, ¿qué es lo que viene a futuro? O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Te vas a hacer, no sé, un consultor? ¿Te vas a empezar ya en otra organización también? ¿Vas a empezar en otra industria también? ¿O qué es lo que viene para ti ahorita? Sí, muchas gracias. Pues mira, voy a seguir haciendo lo que hacía dentro de la cervecería, que es lo que te decía, incubar, gestionar. Esto lo sigo haciendo, ¿por qué? Porque todavía sigo teniendo mucho contacto con toda esta industria. Entonces, tú sabes que dentro de esta industria, si abrimos el espectro, pues empezamos a agarrar experiencia de RTDs, empezamos a agarrar experiencia de sin alcohol, esperamos agarrar experiencia o mucho más experiencia de cerveza. Entonces, en esta teoría que tenemos nosotros, tú y yo, de la no redundancia, pues conozco mucha gente en muchos lugares. Entonces, hay mucha gente maquilando en Veracruz que no debería maquilar en Veracruz, debería maquilar en el estado en donde está su cervecería. ¿Por qué? Porque estas consultorías son las que ya voy, digamos, como que a tener más puntuales con cada una de estas personas, con la facilidad de que ya no estoy librando una competencia en el mercado, sino más bien colocando proyectos en donde deben de ir, ayudando a la gente a crecer sus proyectos en donde deben de estar y hablándoles desde la parte de producción hasta la parte de canal, hasta la parte de costo, hasta la parte, porque afortunadamente durante 20 años me he dedicado a eso, me he dedicado desde digamos, la parte eh, principal o inicial, quise decir, de un proyecto que es el análisis de costos hasta la parte final, que es el balance de los financieros y los estados de resultados, pasando por la parte de compras, ventas, producción, administración, etcétera. Entonces, todo eso, afortunadamente, puedo ser un consultor de ello y como tal, las personas que han tenido, afortunadamente, ahorita ya me están contactando varias personas para que los ayude a hacer eso, o las personas que me han contactado pues saben que puedo llevarles un proyecto de arriba abajo, ¿no? Desde el inicio hasta el final o hasta donde yo sea requerido. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a seguir haciendo esto. Muchas otras personas también me han estado estoy exagerando, no muchas otras personas. Otras personas me han hablado también para asociarme con ellos
de alguna forma en la industria. Digo, no puedo a lo mejor todavía hablar de algo que ya esté concreto, pero también de personas que se dedican a, ¿cómo se llama? A instalaciones, de personas que se dedican, o de otras cervecerías también para formar parte de ellos. Me han hablado para que pueda incursionar con ellos. Algunas son cervecerías chiquitas, algunas son cervecerías grandes, y me da mucho gusto. Entonces, ahorita hay mucho como por dónde decidir, por dónde puedo colocarme. Y yo no dudo que en el futuro, porque me gusta mucho, no dudo que busque otra casa cervecera. Es decir, que busque ingresar en otra casa cervecera que me tenga la confianza y que también quiera hacer cosas, crecer, desarrollarse y etcétera. Aunque no sé si eso lo buscaría en el corto plazo, porque ahorita creo que navegar este mundo de la cerveza independiente, siendo independiente también yo, es bastante más versátil. Es muchísimo más versátil, es muchísimo más cómodo, es muchísimo más, mi mundo, por así decirlo. Y yo soy una persona que a lo mejor, dentro y fuera de una organización puedo estar de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, ¿no? Cuando tienes un taproom y también tienes que ir a atenderlo. Pero Ujú. ya cuando estás independiente, no quiere decir que no vayas a trabajar esas mismas horas, las vas a trabajar, pero las administras diferente. ¿Sí me explico? Entonces, ya puedes saber que puedes moverte de aquí para allá, hacer esto y aquello y etcétera, con cierta libertad que yo creo que la independencia te lo brinda. Entonces, eso es lo que sigue para mí. Y hay 3 marcas que estoy en este momento creando o promocionando. La primera ya te la dije, que es esta de negocios vivos, que son todo lo contrario, que es una serie de artículos, una colección de artículos que quiero, ir publicando semana con semana, que espero que la gente siga leyéndolas, que siga también, criticándolas y aportándome ideas, etcétera, porque la mayoría de esos artículos vienen también de inspiración de las conversaciones que tenemos. Esa es una. Em, la otra es un podcast. Quiero hacer otro podcast que se llama Hablando Solo. Ese podcast es un podcast más personal. Es un podcast, también donde voy a hablar de negocios, liderazgo y etcétera, pero con mi voz, como es, ¿no? O sea, cruda, o sea, directa, sin buscar rodeos, sin tratar de encuadrar, ideas, sino más bien hablándote directo y espero que la gente, se identifique, si así lo quiere y si no, no pasa nada. Y el otro es que estoy empezando a hacer el esqueleto de un libro. Estoy haciendo el esqueleto de un libro que se llama, ese a lo mejor voy a tener que cambiar el nombre porque seguramente está registrado lo último, pero se llama Fracasar para tontos. Ese es un libro que estoy ya empezando a escribir. Seguramente le tendré que cambiar el nombre porque esa parte de para tontos seguramente ya está registrada. Eh, pero precisamente es un libro en donde ahondo más en esta teoría que tengo con respecto al fracaso y de cómo la gente lo malentiende y la gente lo evita cuando lo que tiene que hacer es, o sea, yo te voy a enseñar y te quiero enseñar, no porque sea la única persona que lo pueda hacer, pero mi forma o mi estilo de fracasar, ¿no? O sea, cómo debes de fracasar, cómo debes de ver las cosas, cómo debes de, ¿cómo se llama? De sortear la vida a través del fracaso. Entonces, son 3 cosas que personalmente estoy haciendo, más la consultoría y más que en algún futuro, pues si alguien me quiere invitar a una cervecería, pues con mucho gusto analizaré la opción y si es lo adecuado para mí, también me sumaré, ¿no? Chingón, chingón. Sí, no, suena bastante interesante y esperemos que ahí podamos, pues, verte participar en varios proyectos y seguir ahí activo también en el grupo de WhatsApp que siempre lo menciona aquí en el podcast. Digo, ahí he estado leyendo, tratando de leer casi todos los blogs, notas que te has estado aventando. De hecho, fue en el último donde fue con el que más conecté, como lo había comentado en el grupo de WhatsApp y te lo comento aquí por una situación que me había pasado en otra cervecería, pero interesante, interesante y me gustó mucho la plática, carnal. Muchas gracias también por aceptar. No, al contrario, Anto, y la verdad es que también yo quiero aprovechar, no solamente agradecerte a ti, sino también al mismo grupo de WhatsApp, porque decirles que sí, ¿no? O sea, que sí, cuando escriben y cuando lanzan críticas constructivas o destructivas, todas se leen, todas, digamos, como que se tratan como aprendizaje y no como una forma de estar debatiendo sin sentido, sino más bien me encantan los comentarios que varias personas del grupo se avientan, y son, o sea, me gusta cómo en ese grupo en específico, cómo se abren las conversaciones, no sé si a ti te pasa lo mismo, me gusta Sí, mucho. Empezamos hablando de un tema y ese tema abre y la gente empieza, digamos, a construir, desde su punto de vista la misma información y eso es la verdad, es algo
que yo creo que todos los que están en grupos o todos los que están en foros, etcétera, deben de aprovechar mucho. Yo lo aprovecho mucho. De hecho, el hilo conductor de los artículos que estoy escribiendo, muchos de ellos nacen de frases que la gente dice, o sea, cuando se están, digamos, refiriendo al artículo que acabo de compartir y avientan otra frase, me dan ganas de escribir acerca de lo que ellos están diciendo y entonces es así que he encontrado este hilo conductor. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado y sí, yo espero que nos podamos volver a encontrar. Seguramente cuando tenga el podcast hablando solo también te invitaré, ¿no? Para Gracias, que gracias. estamos platicando ahí un poquito más y pues como siempre, pues a la orden de todos los que estén escuchando, a tus órdenes también y muy agradecido, muy contento. La verdad es que a mí también me gustó mucho la plática. Las preguntas, la verdad es que me gustaron mucho. Y aparte algo que debo de reconocerte es que, y lo voy a decir abiertamente, para el podcast que tengo con Unión Cervecera Independiente, yo hago preentrevistas, preparo documentos, se lo mando a la gente y contigo, o sea, tú fluyes, o sea, haz de cuenta que no sé si tengas las preguntas anotadas ahí en algún lugar o no sé, pero tú fluyes, entonces la entrevista es muy natural y la verdad es que te la pasas muy bien aquí, ojalá que mucha gente pueda estar invitada aquí a tu podcast. Muchas gracias, carnal. Y sí, digo, trato de siempre tratar de invitar a gente con la que me interesa platicar y que sé que la gente puede también aprender algo de lo que dice. Yo te he leído bastante en el grupo y sí, en el grupo hemos sido muchos personajes de repente bromeando, tirándonos carro, a veces hasta un Sí, carro pesado, pero también se da esa naturalidad de las pláticas donde ya hablamos de temas serios, tanto de producción y como también la organización, ¿no? Que ahorita últimamente ha estado mucho en debate todo esto, como lo dijiste ahorita, de cuándo despedir gente o cuándo no, cómo reaccionar, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo en el grupo hay muchos que son dueños, otros que estamos en posiciones de liderazgo, pero no somos dueños de la empresa, entonces sí podemos también compartir o inclusive a platicar de nuestras experiencias, ¿no? así es. Muchísimas gracias, carnal, la verdad es que muy agradecido, me la pasé muy a gusto y, pues, ahí seguimos platicando, ¿no? Sí, sí, sí. Y tus redes sociales, para que te Sí. siga la gente y pueda leer también lo que hemos estado leyendo últimamente. Claro que sí, mira, en Substack, que es, digamos, esta plataforma en donde estoy subiendo todos los artículos, mi Substack se llama negociosmuertos.substack.mx y en Instagram estoy como miguelmadrid.mx, así me pueden encontrar en todas las plataformas, creo que estoy igual. Así es como me pueden localizar y con mucho gusto quien quiera que intercambiemos lo que sea, así lo hacemos, ¿no? Así lo haremos. Va, va, va. Y aquí ya saben que me pueden seguir en el podcast de la cerveza en mi canal de YouTube de @rantugamiño, en Instagram @rantu11 y también en Spotify el podcast de la cerveza. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la que sigue. Bye bye. Y vámonos.